Bienvenidos al capítulo 12 de Linux Essential, configuración de red. Es muy raro en la actualidad encontrar una computadora que no esté conectada a la red. Casi no es imposible, pero una computadora que está aislada básicamente es una máquina de escribir nomás. Entonces es necesario y muy importante que las máquinas estén conectadas en la red, ya sea para recibir actualizaciones de software, para poder trabajar en algún proyecto, ya sea responder correo, acceder a la web, tener clases en línea. Para todo se necesita básicamente la red ahora mismo. Si esto hubiese sido a principios de los 2000, posiblemente nadie iba a tener conexión a Internet. Básicamente la conexión a Internet recién desde el 2005 en adelante fue su momento. Anteriormente nuestra conexión era muy pobre, era lastimoso era tener ese tipo de conexión que teníamos, pero bueno, era lo que se había en ese entonces. Entonces, hay que saber cómo programar las tarjetas de red, cómo configurar las tarjetas de red, cómo reconocer las tarjetas de red y si hay algún problema, cómo resolverlo. En este capítulo vamos a estar enfocando una parte a ver cómo levantar los servicios de la tarjeta de red, cómo configurar en forma estática, en forma dinámica, cómo configurar ya sea desde línea de comando o desde la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es bastante sencillo, básicamente es darle clic a una sola opción, vamos a decirle, a un cuadro que la tarjeta esté activa al iniciarla, al levantar. Entonces, si es por DHCP, automáticamente ya va a tomar la configuración de red. Y si es estática, en este caso, una vez vamos a configurar. Vamos a configurar esa única vez la dirección de IP y cuando le marcamos que levante automáticamente, pues es importante que esté marcado esa opción. Porque si no está marcado, cada vez que se prenda o se reinicia la computadora, hay que entrar y levantar esa opción, o sea, marcar esa opción. Y algunos conceptos que vamos a tener que aprender antes, como ser lo que es el host, lo que es los routers, que es el, el IP, que son los DHCP, DNS, son conceptos que vamos a tener que aprender y que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy estar viendo de acuerdo a lo que uno necesita saber. Pero ahí, de repente, meternos directamente a la configuración no va a ser más, vamos a ver, entretenido, pero hay conceptos que tenemos que manejar porque a veces hay comandos que son prácticamente iguales o los comandos actuales que están saliendo, los nuevos que están reemplazando a los viejos, se manejan con un solo comando. Vamos a hacer, por ejemplo, para configurar ahora la dirección de IP se usa IP add y el IP que vas a usar. Si quieres ver el router es IP route. Entonces hay que conocer la diferencia que hay en cada comando para que después no le tome por sorpresa al querer configurar. Entonces repito, siempre pasa. Aquí están los términos que le estaba hablando. Tenemos el host, que es la computadora. Ya sea, el host puede ser una computadora básicamente, pero en realidad el host puede ser tu dispositivo móvil, puede ser cualquier dispositivo que se pueda conectar al internet o a la red es realmente un host. Puede ser una impresora, que ustedes puedan conectar una impresora a la red por cable Ethernet o por wireless, que hay impresoras que tienen un wireless incorporado y ustedes pueden configurar el wireless o el wifi, vamos a decirle, a la impresora va a imprimir en red. Cualquiera que tenga conocimiento del IP o de la marca de la impresora va a ver, bueno, esta es una HP LaserJet algo y está en red, vamos a imprimir ahí. Todo lo que esté dentro de esa red va a poder imprimir a esa impresora. Así también un dispositivo, vamos a ver, un
El Smart TV podría ser un host, no tanto, pero es más un dispositivo como una tablet. Entonces tenemos la red, que es una colección de uno o más objetos. La, la composición de la red varía, puede ser computadoras, impresoras, teléfonos IP, puede ser cualquier dispositivo que se pueda conectar a la red, está dentro de la red. La red es una colección de uno o más hosts. Entonces, ustedes si tienen varios hosts conectados, dependiendo de la topología de la red, que es un concepto que nos va a dar en este curso, se pueden ver entre sí o no, dependiendo de cómo está configurada la red, si está segmentada o está nateada. Todo depende de cómo esté la red configurada, es donde va a haber más dispositivos o menos dispositivos. Internet es un ejemplo de una red, es una mega red, vamos a decirlo. Es básicamente todas las páginas web, los servicios P2P, los servicios de streaming, los servicios de correo, todo, abarca todo Internet. Todo lo que uno puede hacer, ya sea navegar, bajar algo por algún tipo de puerto específico que no sea la navegación, ya sea un P2P, un FTP, todo lo que esté dentro de eso se puede considerar Internet. El Wi-Fi es el término que nosotros le dimos o se usa ya, está normalizado, vamos a decirle, para las redes inalámbricas. Y básicamente es como la red, pero solamente que es inalámbrico. Todo aquel equipo que tenga soporte algo de red inalámbrica o wireless, Bluetooth no tanto, pero wireless o Wi-Fi, ya depende del equipo, va a caer en esa categoría. Servidor es, como se dice, su nombre es un host que proporciona un servicio a otro host que se denomina cliente. O también puede ser a otro servidor. Hay servidores que proveen servicios para que otros servidores consuman, para que ellos a su vez den un reporte de algo. Y los servidores usualmente son equipos grandes, vamos a decirle, que procesan o almacenan algo. Después tenemos servicio, que es una característica que se presta desde un host a un servicio. O sea, realmente, para entender más este concepto, nosotros podemos tener un servidor que brinda un servicio de página web. Entonces, ese es un servicio, es algo que el host que en este caso va a ser un servidor, está prestando. Pero un cliente también puede tener un servicio que esté prestando. O sea, el servicio siempre va a ser algo que alguien presta para que otros dispositivos u otras personas puedan acceder a ese servicio. El cliente es un host que está accediendo a un servidor. Si un servidor accede a otro servidor para obtener alguna información, ese servidor se transforma en un cliente en ese momento. Una vez que obtiene la información que necesita, la procesa y después de ese proceso brinda una información o algún reporte o algún servicio, ahí vuelve a ser un servidor, vamos a decirle, en un concepto medio loco. Pero después tenemos el router. El router son los equipos que están en la red, que nos permite conectarnos de un punto a otro punto. Si una computadora está en un edificio y la otra computadora está en otro edificio, en ese caso se necesitan dos routers. Un router que esté en el edificio A, que conozca la ruta para llegar hasta el router B. Y el router B, que conozca la ruta del A, para así que ambos routers se conozcan y entonces se puede trazar completamente la red, vamos a decirle, de una ciudad a otra ciudad.
un diagrama, vamos a decir, básica de una red donde hay clientes, y los clientes de una network, local network. De esa local network, a través de un router, se van a conectar a internet. Y ahí detrás en internet hay dos o tres, ya sea servidores o equipos que están detrás de un router. Y ese router es lo que conoce la red para que los demás se conecten. Tanto para si uno va a hacer una consulta al servidor web, va a tener que pasar por el router 1 y llegar al router 2, y el router 2 le va a indicar la ruta donde es la ruta más cercana, ¿no? Es decir, más corta para llegar a la red. Aparte de las terminologías que ya vimos, hay otras que son ya más específicas de configuraciones o en función a la red, vamos a decirlo. Para eso hay algunas técnicas que se utilizan para la comunicación entre máquinas. Por ejemplo, vamos a ver en el siguiente. Están los paquetes de la red, que son paquetes que se envían de un equipo a otro equipo para, por ejemplo, quiero acceder a un sitio web. Entonces, yo tengo que enviar una solicitud a la máquina, la otra máquina me va a responder a esa solicitud y me va a enviar un paquete, o sea, el paquete que yo le envío, él me va a devolver el paquete que le envié más la respuesta. Y esa respuesta es la que me da la opción de conectarme al equipo. Si la respuesta fue OK, me va a desplegar la página, vamos a decirlo. Si no fue OK, me va a dar un DNI access, o la página no anda, o no puedo acceder a llegar hasta ese lugar. La dirección IP es Internet Protocol, es lo que sería el IP. Y básicamente es una dirección única en la red, ya sea local o a través de la red masiva de Internet, vamos a decirle. Es una dirección única, no se puede repetir en tu misma red local, no puede haber dos equipos que tengan la misma dirección de IP, porque va a ocurrir una colisión, va a haber un conflicto de IP. ¿Así? Vamos a ver más detenidamente dentro del capítulo. La máscara de la red, también llamada Netmax, que es un sistema numérico que puede definir la categoría de la red. Este es un concepto que en este curso no se da, pero sí sirve para clasificar la red en clase A, clase B o clase C. La máscara es la que se encarga de eso, dependiendo de cómo termine. Usualmente la máscara más común en una clase hogareña es 255.255.0. Creo que, si no estoy equivocado, una clase de C. Puede ser, dígame. Sí. Pero perdón, pero básicamente es vamos a ver, para limitar la cantidad de equipos que pueda haber en tu red, te sirve la máscara. O para, si necesitas más equipos, vas dividiendo. O si necesitas, por ejemplo, que en tu misma red, haya segmentos donde un host no pueda llegar, con la máscara de red vas dividiendo un segmento, y esos equipos que no estén en ese segmento no van a poder ver el otro segmento. El nombre de host es el nombre que le damos al equipo. Ese nombre es el que va a usar para tener para que se va a ver en internet, vamos a decirlo, en la red. Si yo a mi máquina le pongo que se llame, no sé, un nombre, Linux Mint, como le puse al equipo. Entonces, si hay un servidor de nombre que es el DNS,
que se registró contra el DNS y tomó todas las configuraciones del DNS, entonces las otras máquinas van a poder ver al equipo. Porque el servidor DNS le va a decir, no, este IP 10, 192, 168, 100, 101 pertenece a este nombre que se llama LinuxMin. Entonces yo puedo hacerle ping LinuxMin y me tiene que responder si es que el servidor DNS está configurado y funcionando. Vamos a ver. El DHCP es un servicio que un servidor provee para que, a veces es el servidor, a veces puede ser un switch, puede ser un router, que es un servicio que se configura para que las máquinas que se conecten automáticamente tomen una dirección de IP. Usualmente es lo que más se configura porque, o sea, es fácil si hay que tener no sé, una oficina y tiene 15 computadoras o 20 computadoras, es aceptable configurar de a uno, vamos a decirle, la dirección de IP, pero 50, 100 o computadoras que están en un piso, después tenemos otra en otro piso, después tenemos otra en el subsuelo, medio que ya ir, subir, bajar cada vez que va a configurar, y si tenés ya por DHCP, medio que te desobliga de que se conecte la computadora en el piso que va a estar. Si va a estar en el segundo piso, va a estar en una red específica. Si está en el en el primer piso, en otra red. Y así sucesivamente puedes hacer eso. Y es un servicio bastante cómodo de usar. Se configura y se le da el rango de dirección y bien, está. Pero generalmente yo veo más que a nivel empresarial al menos se maneja ya por equipos de red, vamos a decirle así. Equipos de red serían switch o router que son especializados para eso y que dan más rápida la respuesta. Después tenemos el DNS. El DNS es un... El DNS es un servicio de red para los nombres. Lo que se hace en un DNS, o sea, cuando se configura un servidor DNS, dependiendo si estás en un Linux, es asociar un nombre a un dominio, vamos a ver. Por ejemplo, LinuxMin punto mi dominio punto local. Por ejemplo, sería un nombre de DNS. Entonces, todos los equipos que estén dentro de mi dominio.local van a ser equipos que pertenecen a mi red o a mi dominio, vamos a decirlo. Entonces, en el archivo DNS lo que se configura es los rangos de IP que van a tener, se registra cuando los equipos entran al dominio, ya sea que sean por dominio o por configuración manual o workgroup. Se le carga el DNS y el DNS, hay un servicio de red para los clientes que envían cada cierto tiempo al servidor de DNS su nombre. Este es mi nombre y este es mi IP. Y se actualiza cada cierto Profe, tiempo eso, ¿sí? vos dejaste de compartir tu pantalla porque yo no veo. Vamos a ver, puede ser que haya apretado mal. Vamos a ver si Disculpame que te es... interrumpa, profe, pero No, no, a no. mí me desapareció. Ah, mira, descompartible. Vamos a compartirlo. Ahí está. ¿Ahí apareció? Ahora sí, profe, gracias. Ahora sí, profe. Dale, está. Bueno, ahora abre ¿qué tal? Después tenemos el Ethernet. El Ethernet en terminología vamos a decir, es el dispositivo de red. Ethernet, la tarjeta de red. Ethernet en algunos dispositivos ya se llama otro nombre.
es el cableado, vamos a decir. El Ethernet es el cable de red, no, para no complicar más la situación. Si es un dispositivo tipo Ethernet, es un dispositivo que necesita un cable de red. Por, por la, porque así está destinado a la configuración. Porque después tenemos lo que es por wireless, que va a ser lo que es el Wi-Fi. Tiene también otra nomenclatura, vamos a decirle, pero cuando se te hablan de un dispositivo tipo Ethernet, estamos hablando de un dispositivo que se tiene que conectar a la red a través de un puerto de red, ya sea router, switch, lo que sea. Y el Ethernet sigue habiendo conexiones, por ejemplo. Las conexiones más conocidas que tenemos son 10, 100 y 1000 megabits por segundo. Ahora ya es 2.5 y 10 gigabps. Pero ese 10 acá, difícil que se usa. Pero hay ese tipo de conexiones de red ya. Conexiones cableadas tipo RJ45 a 10 gigabps, se tendría que usar la categoría 8 de cable Ethernet para que soporte. Y tener un router, un switch que soporte esa velocidad. Porque podemos comprar una computadora de última generación, la que viene ya con ese puerto, pero va a ser un desperdicio si es que tu switch no funciona a 10 y tu router también a 10. Entonces, pero la velocidad de Ethernet creció bastante con los nuevos tipos de cableado que salió. Y el protocolo TCP/IP es el protocolo de transmisión Control Protocol, Internet Protocol, sería la traducción, vamos a decir. Es el protocolo que se usa para transmitir el IP, vamos a decir. Generalmente es TCP la conexión que usa el IP. Así como también hay TCP, hay UDP. Pero más se usa el TCP, ya que tiene algunas configuraciones y por la trama y por el modelo que se usa para el modelo de la red que se usa. TCP incluye por definición de las direcciones IP y máscaras de la red. Entonces ahí va agrupando las redes, por ejemplo. Por eso que se usa TCP/IP. Acá hay un poco de historia, vamos a decirle, de lo que es la dirección IP. Las direcciones IP funcionan. Los hosts, o sea, cualquier equipo o cualquier dispositivo que se conecte a la red va a necesitar una dirección de IP para enviar los paquetes a su destino. Los paquetes que se envía tienen que incluir dos cosas, que es uno el IP de origen y el IP de destino. Porque el destino va a tener que agregar a esa trama una respuesta, y después de esa respuesta va a venir una sincronización o un sync, como se llama a nivel network, y ese trabajo es lo que hace el TCP/IP, la IP, o sea, los tipos de direcciones de IP, las dos que se conocen son la IPv4 y la IPv6. O sea, la IPv4 es la que la mayoría de la gente usa y tiene configurado, ya sea en su casa o en su empresa. Y el IPv6 es la nueva, no es tan nueva, ya tiene más de... En el 2000 fue lanzado, así que tiene unos 24 años por lo menos. Y el IPv4, digamos, desde que se creó hasta la actualidad se usa, pero está ya casi llegando a su límite, vamos a decirlo.
Por ahí algunos seguro que en algún momento habrá escuchado que se están terminando las direcciones de IP, pero esa, o sea, de que va a terminar porque tiene un límite de direcciones que se pueden asignar que en teoría es de 4.3 billones de direcciones de IP. Y una dirección de IP es de 32 bits. Y un ejemplo de una dirección de IP de 192, 168, 10, 20. Los factores principales de que se produjera el agotamiento de IP fueron que de repente, eh, al principio nadie pensaba que iba a haber tantos dispositivos conectados al mismo tiempo usando el, el Internet, vamos a decir. Y después de que hubo un aumento masivo y el uso de los teléfonos aumentó, los dispositivos móviles, los dispositivos, todo, cualquier dispositivo, cámara, las cámaras IP, vamos a decir, CCTV, cualquier dispositivo que se conecte a la red puede usar una dirección de IP. Ahora, las direcciones, a lo que se refiere que se están agotando no son a las direcciones que nosotros manejamos, la que, por ejemplo, yo pueda tener configurada en mi casa después de mi router que me proveyó el IDS, sino que es el IP para nuevos servidores de Internet, vamos a decirle, o IDS, nuevos nombres de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, una página web tiene una dirección de IP asociada, una IP pública. Lo que nosotros conocemos es el nombre de la página, por ejemplo, www.netacat.com. Ese es el nombre que nosotros conocemos. Por ese nombre es lo que nosotros realizamos la búsqueda en Internet o en el sitio donde tengamos. Pero en realidad eso si tradujéramos sería realmente una dirección de IP en 100 o 201, 104, 0.1, vamos a decirlo, para tirar una dirección de IP. Pero eso es lo que se está acabando, esas direcciones públicas para nuevos hosts. Y eso fue mucho por estas limitaciones que había primero de la cantidad de IP que te podía proporcionar el IPv4 y las reservas de IP, que son empresas que compraron o reservaron IP de un rango a cierto rango y o usaron o nunca usaron. Después vino la solución, vamos a decirle, que fue en el 98 que se desarrolló el IPv6 en respuesta a la creciente demanda del IPv4 y que se va a acabar en algún momento. No es que va a llegar un momento donde no se va a poder usar. El IPv6 sí es un poco más complejo, utiliza un 128 bits y es realmente algo más complejo de leer, vamos a decirle, que un IPv4. Porque acá tenemos, todo esto sería un IPv4, un IPv6. Y no creo que haya alguien, o sea, puede que haya alguien que se acuerde su dirección de IPv6, pero ser humano común y corriente le pregunta qué IP tiene tu máquina y vos tenés IPv6, no creo que te acuerdes, es muy difícil, es más fácil decirle el nombre del equipo. Es bastante largo, pero hay ciertas cosas que uno se configura, creo que a partir de acá es lo que se puede configurar y el resto es una IP ya, o sea, es algo que uno puede generar y esto uno puede segmentar. No estoy muy seguro, pues, hace rato no estoy al tanto del IPv6, pero es una configuración que se puede hacer una vez y cuando sea cierto, o sea,
cierta combinación se va a repetir hasta cierto punto, creo que hasta acá realmente, y después el resto es lo que se va a generar, no aleatoriamente, sino que va a ser único, vamos a decirlo. Y el resto va a ser tipo como una identificación de la red. El, una de las principales ventajas es la que ofrece una cantidad, vamos a decirle, no es ilimitada, pero sí es bastante mucho más complicada de llenar que el IPv4. También mejora en velocidad, gestión de paquete y eficiencia de transporte. El IPv4 tiene algunas limitaciones cuando se trata de eso. Cuando hay colisiones de paquetes se puede llegar a perder paquete en la retransmisión, vamos a decirlo. Se puede dejar de enviar paquete cuando se tiene más problemas y se tiene que volver a enviar. En cambio, el IPv6 ya corrige varias de estas, vamos a decir, problemas del IPv4 y mejora en ese sentido. Y la pregunta es, ¿por qué no se usa? Principalmente los motivos es más que el NAT, yo diría que es la cuestión de la portabilidad. Porque, como le dije, alguien no se va a recordar su dirección de IPv6. Sí se va a recordar un IPv4 que es 192, 178, tu red, si en tu red es 100, es 100, si es 200, es 200, y el número de IP final. Es más fácil de decir, vamos a decir, más fácil de gestionar eso. También eh, todo el cambio, eso necesita un buen equipo que entienda cómo configurar esa red de IPv6. La parte de la intervención del NAT, el NAT lo que hace es, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, sus routers, por ejemplo, a ustedes le asigna una dirección de IP 192X, esa es casi regla general. Esa 192 ya es un IP clase C, si no me equivoco, puedo estar equivocado, y es para una red doméstica o una red pequeña, vamos a decirle, de pocos equipos. Pero eso ya está de tu lado, de no es más del lado de tu proveedor. Tu proveedor puede tener un IP 204, 116, 15, 2. Ese es su IP público, vamos a decir, es su IP. Pues IP vos nunca vas a tener, nunca vas a poder tener eso. Entonces lo que se hizo fue con el NAT, por ejemplo, una empresa grande solicita a su proveedor de IDS porque necesita una IP pública para su página web. Uno, cuando está trabajando en una empresa y su empresa tiene una página web, tiene que gestionar una IP pública, ya sea si tiene por Copaco, en Copaco, en Tigo, Personal creo que tiene también, o Teisa, son lugares donde proveen internet así, por IDS. O sea, ellos proveen nomás, no, son unos IDS. Entonces lo que se hace es te dan una dirección de IP. Voy a ver si también. Te dan una IP pública, vamos a decirle, vamos a decirle 200, un ejemplo, es 17, 100, no sé si ahora me sale, 81, me va a salir eso. Mi mouse es una 81, vamos a ver, esta es una dirección IP, vamos a decirle
pública. Y eso es lo que te dio tu proveedor. Y vos detrás de ese tenés que poner un router, vamos a decirle. Y ese router lo que se va a encargar es de que todas las solicitudes de las páginas que vengan a esta página, para tu página web, ya DNS de por medio agregado a ese nombre en tu proveedor de IDS, va a venir acá, mi página web.com.pi, va a entrar y el router lo que va a decir, bueno, este va para el servicio de servicio web, para todo lo que es web. Después viene otra solicitud y no es para un web, es para un servicio de correo. Entonces vaya acá, este va al puerto 25 del servidor de correo, vamos a decir. Después viene otra solicitud para un software o lo que sea y va a ir por el otro puerto que tenga que usar. Entonces, lo que pasa es que por una sola IP vos tenés acceso para tu servicio y acá pones acá vamos a decirle colgar un switch o algo así, otro equipo, vamos a decirle un switch más abajo y ese switch va a tener configurada otra IP que va a ser 192, bueno, me falta el 9. 192.168 X, vamos a ver. Y todo lo que los equipos van a tener esa dirección de IP. Y cuando salgan para internet, van a venir, va a hacer su solicitud desde acá, vamos a ver que es el equipo, solicitud al switch, el switch al router, y el router va a salir con esta dirección de IP hacia internet. Eso es lo que usualmente hacen las empresas grandes con tienen varias PCs y tienen sus PCs internamente tienen internet y tienen servicios web, vamos, o correo, lo que fuera. Entonces solicitan una IP pública, dan de alta un dominio, después ese dominio asocian a su dirección de IP pública en su IDS para que se resuelva por el nombre de DNS en internet, y después un router que se encarga de agarrar esas peticiones de entrada, vamos a hacer para la página web, y le redirecciona a los servidores internos, que no van a tener una dirección 200 o algo, van a tener un 192 o 10.120 o 10.20.10, una dirección interna que no van a conocer desde afuera. Acá lo único que se redirecciona realmente son los puertos. En este caso sería el puerto, para este sería el puerto 80, perdón. Para el correo es 25 y para otro tipo de servicio se usa otro puerto. Y los puertos van a ir. Y cuando es computadora que tienen que salir a internet, lo que es, pasan primero por el switch va al router y el router hace un nateo. Eso es lo que hacen, hace un NAT. Convierte la dirección de IP 192.168.101, la salida de ese, cuando llega al router y va a internet, lo transforma a 217.181, y cuando vuelva a la solicitud, él va a saber de quién vino, quién fue el que le envió ese paquete, y él va a transformar esa solicitud para que el otro pueda leer también, y le va a enviar a este equipo la solicitud. Eso es lo que hace el nateo propiamente dicho. Esta es una cuestión bastante, vamos a decirle, depende de la función que se le haga dar. Por ejemplo, en una oficina donde es imposible hacer un cableado, ya sea porque se hizo recién la oficina y no se pensó, y no te van a permitir, no permiten a la gente encargada de hacer cableado que realicen una canaleta exterior, y no hay ninguna forma de embutir porque la pared fue recién hecha, o no se previó un ducto, vamos a decirle, o una canaleta interna para la red,
porque no es conveniente, vamos a decir, y no es de buena práctica pasar cable de red por donde pasa cable de energía eléctrica, porque la energía eléctrica va a ocasionar interferencias en el cable de red y puede degradar la calidad del servicio de la red. Entonces, en esos casos, si el equipo es un desktop normal y corriente y no te permiten hacer un cableado, la mejor opción es comprar una tarjeta USB wireless y ya está, se configuró ya. Ahora, si no alcanza la señal para llegar hasta ahí, y ahí hay que explorar otras opciones. A nivel de empresa, usualmente, o quiero creer que la mayoría de las empresas ya prevén cuánto equipo van a haber en una oficina, cosa que no siempre ocurre, pero hay algunas que sí prevén en esta oficina va a haber 6 equipos y se preparan para 6 puntos de red ya antes de, vamos a decir, revocar la pared o poner el piso, ya se prepara todo, donde van a pasar las canaletas de red. Pero hay veces que ya la construcción está y no te permiten tocar. En esos casos hay que resolver de otras formas. Si el wireless no alcanza o la señal es mala, hay que ver si con un extensor de wifi eléctrico, esos que se enchufan a la pared, te aumenta tu señal de wireless, vamos a decirlo. Entonces ya son soluciones que tiene que dar otro departamento. A nivel de configuración, uno si va a tener que configurar un servidor, no hay mucho que pensar, tiene que ser cableado, más rápido y va a ser más estable. Wireless, dependiendo de la distancia, si hay pared o hay concreto, te va a bajar la calidad de la señal. DHCP o estática. Nuevamente, si es servidor, tiene que ser un IP estático, no se puede estar configurando los servidores de manera dinámica, porque a veces uno necesita acceder al IP por SSH o necesita tener un control de cómo está configurado o cómo está configurado su red. Porque si uno no sabe, por ejemplo, muy común es tener una infraestructura híbrida, en donde tu servidor principal o tu servidor principal es un Windows, vamos a decirle, un servidor Windows 2012, 2016, que es tu controlador de dominio, DHCP y domain DNS, vamos a decirlo. Y eso usualmente ocurre porque las PC de escritorio y los gerentes quieren usar Windows. Entonces las computadoras otras son todo Windows 10 o Windows 11, lo que sea. Pero tenés servicios que das por Linux, ya sea lo que sea página web, mail o servicio de FTP. Entonces, o tus aplicaciones están en un web service de JBoss, como sea, pero estás usando Linux. Y esos servidores de Linux a veces, ya en las nuevas versiones ya es un poco mejor la integración con el Active Directory, es decir, para meter a dominio. Pero si tenés una versión vieja, no funciona muy bien. Entonces, lo que uno puede hacer es tener un servidor que está trabajando ahí, le asigna una dirección de IP, le pones un nombre al host, y después va a tu servidor de Windows, que es el que se encarga del DNS, y agregas manualmente una ruta de DNS para tu servidor de Linux. Entonces desde la red se le puede ver a tu servidor Apache, vamos a decir. Y entonces ahí va a funcionar mejor. Y DHCP recomiendo para las máquinas, los clientes. Porque a veces un cliente va a estar en un lugar de la oficina y después se va a ir en otro lugar con su equipo, ya sea notebook o lo que sea. Y si en ese otro lugar tiene otra configuración de red o está en otra VLAN, vamos a decirle, ahí si tiene manual, cuando vaya a la otra oficina
va a tener que ir alguien a volver a configurarle su equipo a la VLAN que le corresponde, digamos decirlo. En cambio, si es por DHCP, se va a conectar, el switch le dice, bueno, vos estás acá, esta ya no va a ser tu dirección de IP, se cambia y esta va a ser tu nueva dirección de IP, porque estás ya en otro segmento de la red. Ayuda a facilitar, vamos a decir, el trabajo, o si se tiene que mover una oficina a otro lugar. Acá estamos viendo la derecha de la presentación, cómo acceder para configurar una network usando una interfaz GUI. En este caso es CentOS. La versión no sé, sería un 6 seguramente, por la versión del GNOME. Un 6 a ser. GNOME 6. Ya aparece ese, profe. 6, 5 seguramente, porque un GNOME 2, lo más probable, sí, del 2013, 2014 a ser. Pero bueno, mucho no cambió tampoco en la configuración. Pero usualmente es System, preferencias y conexión de network o network connection. Uno accede acá y ahí le va a permitir acceder a la siguiente ventana, vamos a decirle, que va a ser esta, donde te va a decir que es wired, que es cableado. Te va a decir que hay un System ETH0, que sería la tarjeta de red ETH0. En caso de que no te aparezca acá en la interfaz, se le puede dar add. En add te va a salir la lista de las interfaces que hay y te va a salir si hay wireless, te va a salir un dispositivo wireless, si hay un dispositivo Bluetooth o el dispositivo que tengas ahí para el dispositivo de red. Después tenemos, una vez que entramos al System ETH0, lo que podemos hacer es editar. O sea, como le dije al principio, cuando empecé la parte de network, si no marcan este connect automáticamente, cada vez que se reinicia el equipo, le va a decir que no está conectado a la red. Esto tiene que estar siempre marcado. Acá otra información importante que se puede resaltar o que podemos ver es esto, la MAC address. Esta MAC address es el nombre físico que tiene tu tarjeta de red o la tarjeta de red. Entonces, el MAC address y este System ETH0 realmente no conviene que tenga espacio por si tengamos que manejarlo como un archivo o algo, o configurarlo en línea de comando. No es muy agradable tener espacio entre nombres. Para línea de comando al menos, o si no, hay que ponerle una barra inversa para escapar el espacio. Y a veces se torna engorroso el trabajo así, porque primero uno tarda en identificar cuál es el problema de la configuración. Porque el comando no te va a decir que no funciona, sino que te va a decir nomás que no se encuentra el dispositivo. Entonces, por este lado, esta zona, después como ven acá hay otras pestañas que es Security, IPv4 e IPv6, que esto seguro vemos en los siguientes. Aquí en IPv4 está el método. Por método nosotros tenemos dos métodos. Tenemos el método que va a ser manual o static, o el método que va a ser DHCP. Si es manual, uno va a tener que hacer clic acá, en este cuadrito de esta parte, en esta sección, hacer clic y cargar la dirección de IP. En este caso sería
192.168.1.2 y conocer la MAC, porque le va a pedir, ya sea que le pida de esta forma o el prefix, que sería /24 en este caso. O sea, sería 24, también se puede poner, y ya le va a conocer. Y el gateway, que va a ser tu puerta de enlace, o tu router, vamos a decirlo, que va a ser tu puerta de enlace, que te va a permitir conectarte a través de la red y que otros te vean. Y el DNS, que es muy importante. En este caso, para este ejemplo, este servidor se tiene a sí mismo como DNS. Eso quiere decir que es un servidor que va a ser de servidor de DNS en este caso. Si no fuera el DNS, no tuviese esa función, sería otro la dirección de IP que se tendría que poner acá. Por ejemplo, o de otro servidor que se va a encargar de hacer de eso. Por eso es que este IP aparece acá. No es que si ustedes tienen que configurar y le ponen el mismo IP que le están poniendo acá va a funcionar. Estoy aclarando esto porque se puede prestar a interpretar mal. Si ustedes tienen un servidor que va a ser servidor DNS, el mismo servidor DNS tiene que ser su DNS server para que funcione el servidor. Si no va a ser servidor de DNS, acá en esta dirección de IP, acá abajo, le van a tener que agregar 192.168.1.20, vamos a decirlo, que es el número del IP del servidor DNS en sí. Search domains, este es importante que coloquen, si es que saben, por ejemplo, mi dominio.local es tu nombre de dominio. Entonces, ese es el nombre que tienen que colocar acá para que cuando se conecte a la red, ese mi dominio.local se le ponga tu nombre también al nombre del host, vamos a decirlo. Entonces, bueno, acá en este caso le está indicando lo que le dije acá. En método automático puede ser el DHCP address only, que solamente te va a completar esta parte. Y local link, estos son otros métodos ya que no se ven, casi no se usan. Y en este caso es manual y ahí le va a permitir poner DHCP, perdón, no te va a permitir, luego las opciones aquí, toda esta te va a poner en gris y no te va a dejar usar. Con el DHCP te va a dar la opción de clicar y ahí lo de click add y ahí te va a agregar. Aquí creo que una vez un compañero en algún momento me hizo una pregunta, ¿cómo podía un servidor responder 2 IP? Y acá en esta opción le das add y acá se le va a agregar el IP, el segundo IP, vamos a decirle, con el que va a responder esa misma tarjeta de red. Entonces ese sería como un alias a la tarjeta que se le puede dar, o un alias que pueda responder a 2 direcciones IP distintas. Ahora, si va a tener un alias, por ejemplo, acá le vamos a poner otro IP, 192.168.1.3, en el servidor de en el DNS, si hay un Windows, por ejemplo, que haga de DNS, se puede ir uno y decir, bueno, es el 192.168.1.3 va a responder al nombre de sistemas web. Y el 192.168.1.2 va a responder al nombre vamos a ponerle el nombre de file server. Entonces, simplemente para identificar de dos formas distintas al llegar al sistema nomás. Cuando se hace una configuración o un cambio, usualmente en la GUI no necesita ningún cambio o algo así. Pero en algunos casos cuando se hace en línea de comandos sí hay que hacer un restart de algún servicio. En este caso, por ejemplo, está haciendo un restart del servicio de
network restart, que sería ese el comando. En este caso hizo primero el su para acceder como root. Realmente es mejor usar el sudo y al lado del sudo hacer services network restart. Entonces nunca se está logueando o nunca el usuario en cuestión va a saber la contraseña del root. En este caso vamos a ver el archivo de configuración en un sistema CentOS. Los archivos de configuración básicamente te traen la misma información, solamente que en texto. Lo mismo que trae la interfaz gráfica, la que vi de la parte de configuración. Parece mucho o bastante complicado, pero en realidad si uno maneja o está constantemente haciendo eso, le va a parecer más práctico inclusive el uso de este tipo de configuraciones. En servidores se recomienda más configurar en línea de comando la interfaz de red, ya que la mayoría de las veces se va a desactivar la interfaz gráfica y entonces para configurar es mejor manejarla en línea de comando. El archivo de configuración está en CentOS, está en el etc sysconfig network script como icfg-ethc. Ese es el archivo de configuración de la interfaz ethc. Y acá nosotros podemos ver básicamente toda la configuración que ya estamos. Estamos acá. Device, se va a hacer la interfaz ETH0, que sería la tarjeta de red. Bot proto none. Acá voy a poder poner yes o dejarle none, o sea, no va a influir mucho. Este NM Controller significa Network Management Controls. Si va a ser administrado por el Network Manager, que es la interfaz en la GUI, vamos a decirle, la que vimos en las presentaciones anteriores. Usualmente se deja ya en yes, pero hasta hace muy poco, por lo menos se le ponía en no porque no era muy estable esa versión en el controller. O los software que había para servidores no soportaba este tipo de control, vamos a decirlo. On-boot yes es para que la tarjeta se prenda al iniciar. O sea, se levanta todo el sistema operativo y tiene que levantar la tarjeta de red. Si está en no va a levantar. En realidad este voto proto es static o DHCP. Ahora que me recuerdo. Si uno se le pone el none, si le pone el IP, va a asumir que es static. Si le pone acá directamente static y no le pone dirección de IP, no te va a funcionar. Si le pone DHCP, o sea, si se le pone DHCP, no se debería de configurar ninguna de estas otras opciones. El tipo que es Ethernet es cableado. Este sería el UID del dispositivo. Varía según el dispositivo. Estas son algunas configuraciones ya dentro del internet del Security, la pestaña Security que no nos mostró. Son algunas opciones de seguridad. No está el IPv6 para que sea funcional, o sea, no va a levantar. El nombre del dispositivo, en este caso es System ETH0. Ahora vemos otra vez la configuración de IP. Esto corresponde al IP ADDR.
En esta línea nosotros vamos a estar cargando el IP que va a tener el equipo. En este caso sería 192.168.1.1. Este sería el netmax o el prefix en este caso, que sería barra 24. Esta parte de la configuración usualmente, si uno no está en la parte de networking, no va a manejar. Entonces, solamente va a haber alguien de networking en un área de TI, porque le va a decir, bueno, uno le va a preguntar, ¿hay una dirección de IP libre en la red para servidores? Sí hay. ¿Cuál es? Profe, Tal IP, te va a profe, decir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? ese archivo de configuración en el min que instalamos, ¿cuál sería? Creo que es diferente, voy a mirar después. Bueno, no es el mismo. Está en No es otra el mismo, ubicación. ¿verdad? No, Eh, porque esta es para CentOS. Para Linux Mint está en otro momento. Voy a mirar después. Para, vamos a hacerlo un ejemplo, a ver, para que puedan ver dónde está la ubicación en Linux Mint. Porque está en otra ubicación, en Debian es otra ubicación que no estoy recordando muy bien ahora. Pero vamos a mirar más adelante, después del receso. interfase Mirar. no puede ser, profe. Creo que es interfaz, pero Pero no cuando estoy pueda, seguro. no hay problema. Sí, pues tenemos el prefix, como le dije, que es 24. O sea, esta información usualmente ya te va a pasar a alguien del área de networking, que va a decir cuál es el IP. Si te dice el IP y te pasa el prefix, va a ser el prefix lo que vas a cargar. Si te pasa el 255.255.255.0, entonces no te pasó un prefix, te pasó el netmax. Entonces ve prefix, lo único que, o sea, se borra y se pone el netmax. O si sabes que es un prefijo de 24, pone nomás ahora 24. El gateway, que sería la puerta de enlace, en este caso le puso el mismo que el DNS, o sea, el mismo que el servidor. No, no. O sea, un ejemplo, no tomen que siempre va a ser así. Esto tendría que ser el IP del router o del switch que está dando la red en caso que tengan un switch layer 3, pero no. Usualmente el gateway no va a ser el mismo que el IP del equipo. Pues el equipo va a estar solo, no va a ver a nadie en la red. Entonces tendría que ser el IP del router, vamos a decirlo. Y en este caso, si el DNS, si no va a ser un servidor, si el servidor que estamos configurando o el equipo no va a ser un servidor DNS, tiene que tener un servidor de DNS al que esté apuntando. En este caso está apuntando a un servidor de DNS que es este el IP. Y se puede tener hasta 3 DNS server. En este caso se puede poner un DNS2 que puede ser 192, 168, 1.3. Después un DNS3 que puede ser 190, puede ser 8.8.8.8. En caso que tus DNS internos caigan o no funcione, apunta al DNS de Google. Es una solución que te puede salvar en alguna circunstancia cuando falla tu DNS interno. Apunta al Google y que eso te va a servir para resolución de Internet, para resolver las páginas web de afuera. Internamente por ahí no te va a servir para los nombres de tu equipo localmente. Y luego tenemos el MAC address. Y acá lo que le puedo decir es que pueden encontrar un archivo así de largo, así de grande, que puede ser invasivo, pero se puede simplificar. Solamente se necesita este se puede borrar, este puede no tener, este puede no tener, este tampoco hace falta este, y estos dos también se pueden borrar. No hace falta a veces tener hardware network, no le hace falta, entonces pueden tener solamente esos 4. Eso sería un archivo de configuración para CentOS, ¿no? Más adelante vamos a mirar el que es para Debian, vamos a decir.
Nuevamente, en un sistema Red Hat, el archivo primario de configuración de IPv6 es el mismo que el que vimos recién. En este caso, lo único que hay que agregar, si es que no existe, serían estas líneas. El IPv6 init en yes, el IPv4e, o sea, IPv6 ADDR. Y acá escribir todo ese chorizo que nos mostró hace rato, que creo que es preferible tener configurado solamente esto, el IPv6, el DHCP y 6C. Y networking está en este archivo de configuración para que se vea el equipo en la red, vamos a decirle, IPv6. Esto realmente a nivel de empresa, muy raro que se use IPv6, ya que es muy grande. Realmente con el IPv4 la mayoría de las empresas se manejan y están todo ahí, ya que tienen su red segmentada, vamos a decirle. Sí es más práctico y más rápido el IPv6, pero nuevamente es formar nuevamente al personal técnico de comunicaciones o de networking para que aprendan a configurar y se aprendan las nomenclaturas de IPv6. Pero por el momento creo que aquí poco se usa. Entonces lo que hablamos del DNS o Domain Name Services. Cuando accedemos a una página web, usualmente escribimos el nombre, vamos a decirle. Y por nombre decimos a www.example.com o www.mipagina.com. Y eso es algo que se accede por URL. Y lo que hace el URL es eso, transformar o hacer una consulta al servidor de dominio, al servidor de DNS, perdón, y ese servidor de DNS dice, sí, existe un equipo que tiene este IP que está asociado a ese nombre, y ese nombre responde a este IP. Entonces ahí es lo que, porque uno no se va a acordar, bueno, vamos a acceder a la página de Google a través de su IP pública. Uno no se puede porque la mayoría de los proveedores grandes tienen bloqueado que eso ocurra. Y otros usualmente tienen ¿cómo se llama estos equipos? Balanceadores. Y detrás de esos balanceadores tienen los equipos de sus servidores para cada tarea que realicen. O están divididos por zona, por locación, por país, por lo que sea, tienen dividido, segmentado. Nunca se acceder al servidor de Google o de Amazon o de Facebook, vamos a decirlo. Eso están detrás y protegidos con varios filtros, vamos a decir, pero la única forma de llegar a ellos es a través del nombre. Y es muy importante tener el DNS bien configurado, vamos a decir. Cuando ustedes tienen o sea, ustedes tienen que publicar una página web, esto ustedes tienen que tramitar en dos lugares, creo. El lugar uno es comprar este dominio, esto se llama un dominio. Este dominio, a veces los proveedores de internet, los IDS, no sé si acá, te pueden vender esto ya. Pero en otra ocasión, anteriormente yo sé que en la Politécnica había que gestionar esto, había que irse ahí, pagar un monto por un año o por la cantidad de años que sea,
que quiera tener ese registro de nombre, o ese nombre registrado para tu compañía, para tu página web. Y después de eso, una vez que o sea, ya hiciste la gestión vamos a decir, en la Politécnica, que era anteriormente, por lo menos, o con lo que yo sabía, y después de eso te ibas, con ese mismo nombre, te ibas a tu proveedor de internet que te tenía que dar una IP pública, y aparte de eso, parte de esa IP pública, ellos tienen que en su registro de dominio, o sea, en su registro de DNS, agregar ese dominio que vos compraste. Vos pagaste por esto y ellos tienen que agregar y asociar a tu dirección de IP. Y eso después Ahora de se paga por ese, profe. CNC se llama. CNC, Te vas a CNC. equipado. Sí, sí, CNC se llama en equipado, te vas y pagas por año. Ajá, Yo sí, generalmente cada año le pago a los clientes de la empresa donde trabajo. sí. Bueno, O sea, por dominio y todo eso. sí, y después de eso ellos tienen que gestionar con su IDS su servidor de internet, vamos a decirle, que tiene que agregarle ese dominio su registro DNS y ellos eso publican en internet y eso tarda de 2 a 3 días en difundirse en todas las redes, vamos a decirle. Creo que no es mucho lo que se paga, pero es acordarse. 137.000 creo que yo suelo pagar, profe. Y generalmente se acuerdan cuando algo vence y deja de funcionar. Por eso, nadie se acuerda. Ese es un clásico que Sobre tiene la la culpa hora, el informático. porque no tienen un aviso. Pero bueno, ocurre. Y eso es muy. Sí, sí, te vas corriendo a pagar y ya está. Sí, volvió a funcionar el sitio. Famoso eso. Y bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando uno tiene que dar este servicio, tiene que tener un registro, una alarma, un correo o un Chrome que te avise qué fecha vence una semana antes. O sea, si es público, 2 meses antes que te avisen, porque hay una gestión de aquellas es la que tiene que hacer para pagar un servicio así. Y si es un privado, con una semana antes ya poder por lo menos avisar si te va a caer tu servicio de dominio, tu página web si no pagas esto. Entonces, un recordatorio que hay que tener o por lo menos alguna forma en un post ir anotado. Aquí vamos a ver la siguiente slide, cómo se configura. Bueno, en estos ejemplos que vamos a ver ahora van a ser ejemplos de configuración del DNS a modo cliente. En Linux también se puede hacer en forma de servidor, pero el segundo no se va a tocar. Acá vamos a estar siendo cliente y como cliente queremos resolver la, el IP, vamos a decirle, queremos llegar a otro, queremos hacer un ping por el nombre que nos resuelva el nombre. Entonces, para ello tenemos que configurar en el archivo que está mostrando ahí, en el etcresolve.com. Y principalmente esto lo que va a hacer es vos tenés que agregar acá quién va a ser tu servidor, name server, que va a ser tu servidor de DNS. En este caso está poniendo el lookback y esto se hace si es que uno quiere que su propio servidor de dominio sea su DNS. Pero acá en realidad lo que tiene que estar es uno que diga 192.168.1.1, vamos a decirle. Está una dirección de IP que no sea esta. Esta es solamente para saber si está arriba o no tu tarjeta de red nomás, no una configuración válida, vamos a decirle, un ejemplo nomás. Un ejemplo real sería un name server sería 192.168.1.2 o 1.3 o 1.4 como le indiqué anteriormente.
Y como le dije, se pueden poner hasta 3 name server sin problema. En este archivo también se debería incluir lo que se llama el search domain, search, ¿sí? Search domain, que sería el nombre de búsqueda del dominio, que sería example.com, vamos a ponerle. Example.local, no .com, .local vamos a poner. Pero eso es solamente para que busque el dominio interno, vamos a decirle. Si está en un workgroup, por ejemplo, todo tu workgroup se llama TI. Entonces, el search name sería eso, el workgroup, vamos, para que te incluya dentro de ese trabajo nomás, o todos los equipos que estén ahí te vea el equipo. Y el siguiente ejemplo es de cómo ponerle el nombre al equipo, vamos a decirlo. En este caso usó el comando host, le agregó example.com a este equipo. O sea, esta es su dirección de IP y lo que hizo fue cambiarle el nombre. Y este que acá supuestamente es localhost tendría que pasar al siguiente reinicio a llamarse example.com. Acá te va a aparecer este example.com. Hay otros archivos, o hay un archivo de configuración que es en el red, en el centro red, está en el etc barra network script barra network, se le llama network log, y ahí mismo está el archivo que te permite cambiar o ponerle el nombre como vos quieras al equipo que va a haber en la red. Siempre es conveniente saber cómo hacer, ya sea por comando o por configuración dura al archivo de configuración. Precisamente ahí está algunos archivos más de configuración. El etc code es un archivo donde los nombres de los hosts. Y ahí, por ejemplo, uno puede configurar, en el caso de que no exista un servidor DNS. Suponete que son 10 computadoras que están trabajando en un proyecto X o en un laboratorio, o son 10 computadoras que te montaste en un laboratorio en tu casa. Son 10 máquinas virtuales, pero entre las 10 máquinas virtuales no se ven por nombre. Entonces, en el archivo etc-host de cada uno de esos equipos, uno va agregando línea a línea, por ejemplo, 192, 168, 1 para el host tanto, se va a llamar de tal forma. Para el 192, 168, 2, otro nombre. Y así se va configurando en todos los equipos para que todos se vean, vamos a decirlo por nombre. Si uno le hace un ping al nombre, va a resolver eso. El archivo etc sysconfig network que puede predeterminar si la red está activada o desactivada. Se puede, la configuración del host, como le dije, que ahí le pueden poner el nombre del host de la máquina. Por ejemplo, ahí pueden poner example.com, si es que quieren que se llame así su host. El archivo switch.com es un archivo que se usa específicamente cuando se está configurando cómo va a hacer la lectura en este caso vamos a poner un ejemplo del DNS, por ejemplo, ahí dice que el DNS primero lo primero que va a tratar de hacer va a ser una lectura de archivo después de DNS. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo primero que va a buscar va a ser en el archivo local etc host
si existe el nombre que está buscando. Si no existe, va a buscar en el servidor de DNS. O sea, hace el orden que va a buscar. Si tu archivo de configuración de etchost es chiquitito, o sea, solamente tiene tu nombre, el nombre de tu equipo y Java, que es lo normal, lo que usualmente ocurre, va a ser algo rápido. Pero si en tu archivo de configuración de etchost tiene, no sé, muchos juegos adheridos, entonces ahí sí puede ser más lento. O también se puede cambiar. Se puede hacer que primero busque en los servidores de DNS y después en el archivo. Pero lo único que va a hacer es que los la velocidad con el que se hace la búsqueda de los nombres. Entonces, para tener en cuenta, en este uno, ustedes pueden usar para, en caso de que no tengan un servidor de dominio, un servidor de DNS, y van agregando los archivos de configuración a ellos. O sea, van agregando los nombres de los hosts listados. En el siguiente es para si ustedes quieren agregar ahí directamente el nombre de del hostname del equipo, o si quieren cambiar si quieren activar o desactivar la tarjeta de red. Y el tercero es si ustedes quieren cambiar el orden con el que se va buscando o con el que se va configurando la red. Vamos a ver un ejemplo de los archivos. Un ratito. Voy a ver brevemente las. El archivo host tiene host en esta configuración usualmente. En este caso, acá nos dice que el Linux Mint responde a este IP, vamos a verlo, 192.168.1. Y el localhost responde también a este. En este caso, como ven, el nombre del equipo es este, que está acá, Linux Mint. Y si yo quisiera que mi equipo responda por otro IP, lo único que le tengo que hacer es editar eso, pero en este caso el IP tiene que estar asignado a mi equipo. Si el IP no está asignado a mi equipo, no va a responder. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, yo sé que el IP Creo que es IPA, profe. ah, sí, ahí me muestra. Ese es, ¿verdad? Sí, IP A. Acá dice el IP que tengo. Y vamos a ver. Mi ventanita.
Yo tengo un otro clase. Y ahí me resolvió Linux Mint, pero me resolvió por el IPv6. No, me hizo una resolución de número. O sea, no me dijo si es accesible o no. Me hizo 8E. Me hizo resolución por esto. Me detectó esa resolución acá. Esta es la que me hizo. Pero yo necesito o quiero que me resuelva por el IP que yo conozco, ¿verdad? Entonces, una forma es, si por ejemplo, en este caso, por ejemplo, no tengo un servidor de DNS en mi laboratorio, vamos a decirlo. Y yo necesito que desde mi Windows le vea eso. Pero si yo, por ejemplo, le hago pin al 192.168.100.1 debería responder. Pero, no me estoy pasando ahora, 101. Ahí ve, y ahí ven que sí le encuentra al equipo por ese IP, vamos a decirlo. Y si yo quisiera que mi Windows resuelva, entonces acá le voy a mostrar un truquito. Notepad, hay que abrir el Notepad y ejecutarlo como administrador. Entonces, y cada vez ya está ejecutándose como administrador. Le vamos a ver archivo, abrir, y acá vamos a navegar por el oscuro Windows 32. Busquemos drivers, etc. Y no traen etc nada. Eso no es lo único. Cambió por lo visto la ubicación. Vamos a encontrar. Así como Linux, también Windows, bueno, por lo menos hasta Windows 7 o Windows 8 traía un archivo llamado etcpos, donde uno podía buscar. Acá dice que está, no, que PowerShell. Entonces lo que vamos a hacer es crear, ¿no? Config. Profe, en la dirección que pusiste creo que está bien, no encuentra porque no es TXT nomás, no tiene punto TXT. Ah, puede ser. Hace rato que no estoy Ese era usando. el famoso bloque nota para bloquear páginas y eso. No, no, es Notepad o algún editor nomás que pueda ejecutarlo como administrador. Sí, acá está, tenés razón. Yo nomás no, me estaba olvidando de que no le abrí. Bueno, está bien. Estás atento ahí así. Entonces acá nomás uno le puede agregar, por ejemplo, la dirección de IP del equipo, por ejemplo, 192 del Linux, 168, 100, 101. Y quiero que me responda como Linux Mint. Y eso es todo. Y acá le damos archivo, guardar. Ahí ya guardó.
Entonces, desde acá, esta es mi línea de comando SMD. ¿Nunca usaste ese archivo para bloquear páginas, profe? No, no, la verdad que no, porque no sirve para bloquear páginas. Usualmente se configura un PFSEM, ahí donde puedes bloquear para la salida. Sí, pero ahí yo tuve clientes que tenían ese archivo host en cada computadora con las páginas que no querían entrar, no dejaban entrar y re bien funcionaba. Sí, sí, te puede permitir hacer eso. Y ahí pueden Lo que ver que, hago, por ejemplo, bloquea también. Vamos. Ya, por ejemplo, hice ya ping desde mi Windows al Linux Mint y me respondió la dirección de IP que yo le puse. Ahora, si yo hago acá un IP config, creo que, me va a autocompletar esto. Me va a decir que mi dirección IP es el 95. Entonces, ya acá le doy un bin. Archivo etc. Y en esta línea le agarré los. Sí. Ah, no. Noventa y dos. 8.100.95 y le digo que es mi Windows. Entonces yo le hago un ping a 192.168.100.95 me va a responder. A salvo que mi firewall está arriba y no me... Pero si le hago Windows. Pequeño control. Hola. Después ya salimos de receso para ver esta parte nomás ya. Ahí en la profe Juego de Olimpia está ganando 2-0 ya. A ver, vamos, ya anda, ya anda, ya anda. Ahí está, bajé el firewall y respondió. Son o sea, cuando ustedes tienen varios juegos y quieren hacer, no, quieren que se vea y hacer resolución por nombre, pueden hacer de esta forma. Entonces ahí van a agregar eso. Sí o sí, pero recuerden que tiene que ser con usuario de privilegio, como root. Tienen que saber el IP, el nombre que tiene el equipo, el nombre que va, o el nombre que ustedes quieren que resuelva, y y acá le pueden poner otro, si quieren que tenga punto local, punto algo. O sea, eso ya es dependiendo de la configuración que ustedes quieran que tengan nombres. El otro archivo que vimos fue el resolve, pero este no siempre se configura. En este caso dice que no hace falta editar este archivo porque automáticamente ya lo genera con la configuración del Network Manager. Entonces, si nosotros editamos esto, agregamos algo acá, y el Network Manager está controlando esto, va a volver a sobreescribir y va a dejar como está. Pero en este caso, acá ven que tiene el name server, que sería el DNS, vamos a decirle, y algunas configuraciones más que le pone el Network Manager. Y esa es la parte de la configuración básica en Network.
Todavía nos faltan unas cuantas más. Vamos a salir un breve receso. Nos vemos a las 20:30 y continuamos con el capítulo de este curso. Tratar de terminar temprano también. Entonces, si le parece bien, nos vamos un rato al receso. Vemos el tema, después continuamos el tema de la grabación, de la configuración. Y venimos en breve. Vale, profe. Vale. Vamos a detener la grabación.